Europa está en jaque, el verdadero plan de Putin tras Ucrania, pero no solo por los tanques rusos en suelo ucraniano, sino por algo mucho más complejo, más silencioso y más estratégico. Y si esta guerra es solo una pieza de una jugada mucho más grande, pensada para redibujar por completo el mapa geopolítico europeo. En este video vamos a desentrañar las verdaderas intenciones de Rusia tras la guerra en Ucrania, y sobre todo por qué Europa podría estar al borde de una transformación que cambiará su historia para siempre. Pero, ¿y si fuera algo aún más profundo? Él ve a Rusia como una civilización propia, con su destino y su misión histórica. Es una cruzada ideológica contra Occidente. Para el presidente de la Federación Rusa, el colapso de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, y su deber como líder es revertir esa humillación histórica. El conflicto no es solo territorial, es existencial. Cuando hablamos de la invasión rusa a Ucrania, muchos piensan que es una guerra por territorio, por influencia soviética o incluso por recursos que también, y es ahí donde entra el verdadero peligro. Solo tiene que sembrar la duda, el miedo, la división. Para entender el verdadero objetivo del presidente de la Federación Rusa, hay que entender su visión del mundo. Pero esto va mucho más allá de recuperar Ucrania. Estamos ante el renacer de una potencia imperial o frente a un acto desesperado de supervivencia geopolítica. Redes sociales, financiamiento encubierto a partidos radicales y propaganda estratégica. Ucrania es solo el principio en el efecto dominó. Si Rusia logra consolidar su control sobre Ucrania, o incluso una parte significativa del país, el mensaje será claro para el resto de Europa del Este. La OTAN no protege como promete. Un continente cada vez más fragmentado políticamente, donde la extrema derecha crece muchas veces con discursos prorrusos. Países como Moldavia en Georgia e incluso los estados bálticos en Estonia, Letonia, Lituania, entrarían en una etapa de máxima tensión, no solo por miedo a una invasión directa, sino por el potencial de desestabilización interna en ciberataques, campañas de desinformación, sabotajes económicos, apoyo a partidos extremistas prorrusos. Y es parte del plan. Un continente dividido, con conflictos sociales, inestabilidad económica y miedo constante, es menos capaz de unirse contra una amenaza externa. Aunque muchos países europeos han reducido su dependencia energética tras la invasión, el impacto sigue presente. ¿Podría Europa fragmentarse desde dentro antes que caer desde fuera? Putin y la guerra híbrida, el frente visible. Una de las estrategias menos visibles pero más efectivas de Rusia es la guerra híbrida. No se trata de misiles sino de manipulación. Rusia ha perfeccionado el arte de dividir a las democracias occidentales usando sus propios mecanismos. Durante los últimos años, ha promovido narrativas que erosionan la confianza en las instituciones, que polarizan a las sociedades y que presentan a la OTAN y la Unión Europea como estructuras decadentes. Resultado, ¿es esta una nueva forma de guerra donde las armas son las ideas? La debilidad energética y económica de Europa. Rusia ha usado durante décadas el gas como arma de presión. Se trata de resistencia cultural, cohesión democrática y voluntad política. La recesión, la inflación y la crisis energética han debilitado a Europa desde dentro. Putin no necesita destruir Europa, solo necesita que Europa se canse, se desmoralice y mire hacia otro lado mientras él reconfigura la región a su favor. Pero aún no ha perdido la partida. ¿Qué viene después de Ucrania? El verdadero plan del presidente de la Federación Rusa podría no terminar con Ucrania. Su estrategia a largo plazo podría incluir consolidar su influencia en el Cáucaso y Asia Central, reforzar alianzas con potencias que desafían el orden occidental, como China e Irán, expandir su peso en África mediante contratos de seguridad y explotación de recursos naturales, como hace el grupo Wagner, debilitar la OTAN desde dentro, apostando por cambios políticos internos en países como Francia, Alemania o Hungría. Puede que Europa esté subestimando la paciencia y visión a largo plazo del presidente de la Federación Rusa. La respuesta de Europa: ¿unión o desintegración? Frente a esta amenaza múltiple, militar, ideológica, económica y energética, Europa enfrenta una decisión histórica: unirse y fortalecerse como bloque estratégico, reforzando su defensa común, su identidad y su autonomía energética, o caer poco a poco en la división, la polarización y la pérdida de relevancia en el nuevo tablero mundial. Aquí no se trata solo de armas o tratados. ¿Estamos preparados para defender Europa más allá de las fronteras físicas? Putin no necesita conquistar toda Europa, solo necesita sembrar el caos, la desconfianza y el miedo. Europa está en jaque. Y la pregunta clave es, ¿tendrá Europa el coraje de defender su modelo de sociedad? ¿O se verá arrastrada por su inacción, su miedo y sus divisiones internas? Putin está aplicando el divide y vencerás, y parece que comienza a hacer efecto sobre el armamento a emplear, si el de Estados Unidos,
o el de Europa. Si es el de Europa, quiere saber concretamente quiénes son sus enemigos. Y de esta forma, ya está comenzando a desconfigurar y dividir a la OTAN.